Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo de Santander. Muchísimas gracias por estar aquí, porque con la tarde que hace, pues todavía es más de agradecer. Y también muchísimas gracias a los que nos siguen virtualmente, porque les sentimos con nosotros. De todas formas, ya saben que siempre que lo deseen pueden disfrutar en la página web del Ateneo de todas las actividades que nosotros hacemos. Hoy empezamos la primera conferencia de las 10 conferencias de nuestro convenio con el Instituto de Física de Cantabria. El 15 de enero del 2014 fue cuando firmamos este convenio gracias al catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear, don Alberto Ruiz Jimeno. Entonces, desde aquí nuestro agradecimiento a Rocío Vilar, que está aquí, que es vicerrectora del IFCA, nuestro agradecimiento a Ana Quirce, que es subdirectora del IFCA, y, cómo no, a nuestro conferenciante, don José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Y queremos mandar nuestro cariño absolutamente a todos y cada uno de los valencianos. La conferencia de hoy pues tiene un título que realmente a todos nos encanta. ¿Por qué comemos lo que comemos? Pues efectivamente, ahora la alimentación es, bueno, siempre la alimentación ha sido importantísima, porque somos lo que comemos. Decimos coloquialmente para expresar que la base de nuestra sociedad es la alimentación. No obstante, la comida, más allá de ser imprescindible para nuestra subsistencia, es el reflejo de nuestra historia y cultura milenarias. Por lo que cada plato esconde una tradición y cada sabor un momento único de la humanidad. La verdad es que esta frase que has escrito, pues es que está perfectamente, por eso la he leído textualmente, porque normalmente me salgo del guión, pero que cada sabor es un momento único de la humanidad, pues de verdad que estabas muy inspirado, muy inspirado. De esto es lo que vamos a hablar y espero que disfrute muchísimo, pero le va a presentar su currículum vitae Ana Quirce. Así que, por favor, Ana. Muchas gracias, Mercedes, por la introducción. Buenas tardes a todos y todas. Hoy tengo yo el placer de presentar a nuestro ponente, que es José Miguel Mulet, que estoy segura de que muchos de ustedes le conocen ya, porque aparte de ser un investigador extraordinario, también es un divulgador extraordinario. Entonces yo voy a resumir muy brevemente su currículum, que es muy largo. Entonces comenzaré diciendo que es catedrático de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia e investigador en el prestigioso Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, también es vicedirector del mismo centro. Su trabajo se centra en un tema que es de gran relevancia global, que es el desarrollo de plantas adaptadas a las nuevas condiciones exigidas por el cambio climático, como pueden ser la sequía o el frío. Y sus aportaciones científicas se reflejan en una gran cantidad de publicaciones de gran impacto internacional, así como múltiples congresos. Pero como decía antes, también, aparte de ser un investigador excepcional, pues su trabajo va más allá de las aulas y de los laboratorios, porque hace un excelente trabajo de divulgación con rigor y accesibilidad para todo el público. Es autor de varios libros de gran éxito, como por ejemplo Comer sin miedo, que fue ganador del premio Prismas 2014 al mejor libro de ciencia en castellano. Otros títulos, por ejemplo, son Medicina sin engaños, Ecologismo real o el último, que es Comemos lo que somos, entre otros muchos. También ha sido ganador del premio Tesla de divulgación científica, que lo otorga la mayor plataforma online de divulgación de ciencia en español. Y es colaborador habitual de medios de comunicación, como por ejemplo El País Semanal, donde escribe la sección Ciencias y Ficción, y en programas de radio. También es miembro del Comité Científico de Mercadona, donde contribuye al asesoramiento en innovación y sostenibilidad. Y yo creo que sin más preámbulos le vamos a ceder la palabra a José Miguel Mulet. Le vamos a dar infinitas gracias por estar hoy aquí y le dejamos con su charla ¿Por qué comemos lo que comemos?, que promete ser muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues voy a tratar de explicar
por qué comemos lo que comemos, por una cosa muy obvia. Supongo que todos sois conscientes de lo que habéis comido hoy, ¿no? Imaginad que si en vez de estar en Santander vivierais en Shanghái, o en Alemania, o en Costa Rica. ¿Hubierais comido lo mismo? Muy complicado. Vamos, pedid un pasiego en Costa Rica, un sobao. A ver si tenéis suerte. Una corbata dunquera. Complicado encontrarla. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver si lo encontramos. Entonces, antes de hablar de la comida, voy a hablar de lo que utilizamos para comunicarnos, que es el idioma. Y ya veréis cómo tiene que ver mucho con lo que pasa con la comida. Mira, yo tengo un amigo que es de un pueblo de la provincia de Jaén que se llama La Puerta del Segura. Está en la sierra. Y él vivía allí, pero llegada a cierta edad se cambió y se fue a vivir a Benidorm. Y entonces él descubrió que en su pueblo la gente, estamos hablando de la sierra de Jaén, al tiempo le llamaba el orache. Y entonces para él orache significa el tiempo atmosférico. Y para él era una cosa que pensaba que todo el mundo lo llamaba así. Lo que pasa es que en el pueblo al lado ya no lo entendían. Hasta que un día se va a Valencia. ¿Y cómo se dice tiempo atmosférico en valenciano? Orache. Dice. En medio de la provincia de Jaén hay un pueblo que utiliza una palabra de valenciano que está como a 300 kilómetros. Bueno, pues como era muy curioso, resulta que descubrió que en el siglo XIX había una ruta comercial que se hacía en carro, que traían pescado de la zona de Santa Pola, Alicante, Benidorm, vendían el pescado en Jaén, no sé cómo llegaría, pero en fin. La cuestión es que lo vendían, cargaban instrumentos de madera de olivo y los vendían luego en Alicante. Y solamente de eso, en el pueblo decían orache. Simplemente de hablar con los comerciantes que llevaban el pescado. ¿Hay alguien aquí que sepa hablar hindi? Hay 1.000 millones de habitantes en todo el planeta, 1.000 millones de hablantes en todo el planeta, no hay ninguno aquí. Jolín, ya es casualidad. 1.300 millones y nadie habla hindi. Entonces nadie sabe cómo se dice esto en hindi. Champú. ¿Y esto? Pijama. Esta es más complicada. Y esta. Bungalow. Curiosamente, estas tres palabras están en el diccionario de la RAE, pero son palabras de origen hindi. ¿Qué puñetas pinta una palabra de origen hindi en la RAE? Muy fácil. Inglaterra, potencia colonial durante 2 siglos en la India, coge palabras del hindi, las incorpora al inglés y del inglés pasan al castellano. Y ya tenemos champú, bungalow y pijama incorporadas al castellano cuando realmente son palabras indias. Pero bueno, los números que utilizamos, el 0, el 1 y el 2, como los escribimos, también vienen de la India, o sea que tampoco. Venga, esta es más complicada. Náhuatl, aquí si nadie habla náhuatl no os lo tengo en cuenta porque creo que solamente quedan 2 o 3 millones de hablantes, ahí ya es más difícil. Náhuatl era el idioma que hablaban los aztecas. De hecho, se mantiene, sigue siendo un idioma que se utiliza en México. Tiza. Aguacate. Bueno, realmente se llamaba aguacat. Lo de acabarlo en T ha sido lo hemos castellanizado. Pero es aguacate, acabado en TL. Tomate. Aquí también tiene el truco. Tomatel en náhuatl era un genérico para todas las frutas de la familia. No era, de hecho, un mexicano cuando ve esto no le llamará tomate, le llamará jitomate, que es como se llama eso en México. Igual que un cacahuete le llamará cacahuate, con A. Esta es fácil.
chocolate. También tenemos palabras aztecas o palabras náhuatl en el diccionario de la RAE. Estas han sido importación directa. A veces es más divertido. Esto en inglés se llama maquillarse, make-up. Los años 60, cuando se fueron a filmar películas a Almería, claro, cogían de extras a la gente del pueblo. A los más guapos los ponían de vaqueros y a los más feos de indios. Y entonces les maquillaban y entonces, claro, el equipo de producción eran entre italianos, americanos, por ahí estaba Clint Eastwood de joven y tal. Y entonces decían, venía la asistente de producción, you and you, make up. Y aquello decía, no se preocupe señorita, yo ya me he maqueado. Y de ahí viene la expresión que utiliza mucho la gente joven. Sir Winston Churchill, presidente del primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, luego acabó la guerra y perdió las elecciones, pero bueno. Claro, en el campo de Gibraltar toda la vida se ha hecho contrabando, y más en la época después de cuando la Guerra Mundial, que fue después de la Guerra Civil, donde en España no había de nada, entonces había muchísimo contrabando que entraba por Gran Bretaña. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que venía de Gibraltar de contrabando se suponía que todo era bueno, porque en aquella época España vivía el bloqueo. Entonces, para decir que algo era bueno es que venía de Churchill, Chachi. Esto creo que es el puerto de Cádiz o el de Málaga, no he localizado muy bien la foto. A principios del siglo XX, pero bueno, realmente lo que voy a contar es un poco más antiguo. Sabéis que toda la vida los puertos de Andalucía han tenido mucho comercio británico, y donde hay marineros y hay dinero, pues digamos que se ofrecen todo tipo de servicios, dejémoslo así. Claro, ese servicio, habían señoritas que cuando venían los marineros se levantaban la falda para enseñar el género. Y entonces los marineros cuando pasaban decían, show me now, enséñamelo ahora. Y claro, como las chicas les decían show me now, de ahí vino la expresión chumino. Muy utilizada todavía en la Andalucía actualmente. Aquí tenéis a Braveheart, que era escocés, Scottish. En el siglo XIX, en Alemania, se pone de moda un baile que se supone que era de origen escocés, pero de escocés tenía lo que la tortilla francesa de francesa, y se llamó The Scottish en alemán. Cuando ese himno llega a España por ese himno, estoy pensando en el himno porque el himno español también es una marcha alemana, pero bueno, con el prestigio de la música alemana, ese tipo de música, ese baile se pone de moda sobre todo en Madrid. Pero bueno, en Madrid producir Scottish con acento alemán era complicado, pero se quedó en chotis. Entonces el famoso chotis madrileño no es más que una danza alemana que originalmente quería decir Scottish, aunque la única relación que tiene con Escocia es el nombre. Esta es muy divertida, esta es de mi pueblo. Yo soy de Denia, que está en la costa, en la frontera entre Alicante y Valencia, y hay una calle que se llama Vitibau. Vitibau. ¿Eso para empezar, en qué idioma está? Porque un castellano pensará que está en valenciano y un valenciano que está en castellano, pero no está en ninguno de los dos. No significa nada. Vitibau. ¿De dónde viene ese nombre de calle? Esta calle está en el pueblo, en el puerto. Siglo XIX, importante colonia inglesa. ¿Por qué? Porque había comercio de pasa, había exportación de pasa a Gran Bretaña. Y habían consignatarios ingleses que vivían en Denia. Por supuesto, los ingleses en aquella época, igual que ahora, nadie aprendía el idioma. Entonces había, por lo visto, uno de los consignatarios que vivía en Denia que salía a pasear todas las tardes.
Y las mujeres le decían, ¿dónde va, señor? ¿A dónde va? Y este decía, walk a bit about. Estoy dando un paseo. Y las señoras le sacaron de mote el bitibau, porque era lo único que entendían de lo que decía. Por ahí va el bitibau. Y por la costumbre de la zona esa se quedó el nombre de la calle. Ahora vamos a complicarlo más. Ya no hablamos de palabras, vamos a hablar de idiomas enteros. Cuando dos poblaciones con idiomas diferentes entran en contacto, normalmente ese tipo de contactos... A ver, dos poblaciones diferentes en contactos, uno es conquista, con lo cual el que gana acaba imponiendo el idioma. Y otro es comercio. Cuando es comercio, pues hay que entenderse. Entonces se forman los que se llaman idiomas macarrónicos o idiomas pidgin, que son idiomas mezclados. Algunos idiomas mezclados al final acaban convirtiéndose en idiomas oficiales. El suajili, por ejemplo, que se habla en Kenia, es una mezcla de árabe con lenguas nativas y hoy es una lengua oficial. Pero hay uno mucho más curioso, el vasco algonquino. Os lo cuento. Se descubre América. Como sabéis, la corona española se queda la parte del sur, aunque también exploran Norteamérica. Portugal se queda Brasil. Francia y Gran Bretaña llegan al norte. Y los marinos vascos llegan a Terranova. ¿Y qué ven en Terranova? Bacalao. Y no tenían ningún interés por conquistar ni por hacer colonias, solo querían pescar bacalao. De hecho, el documento escrito más antiguo que hay en América es el testamento de un marinero y está en vasco. Se conserva todavía en Canadá. ¿Qué pasaba? Que cuando iban a hacer la campaña a Terranova, de hecho, la leyenda dice que los pescadores vascos descubrieron Colón antes de América, pero se callaron, para que nadie les quitara el bacalao. Esto no tenemos ninguna evidencia de presencia vasca. Tenemos evidencia muy temprana, pero no anterior a Colón. Lo que sí que hay ya segura es presencia vikinga. Se han encontrado ya asentamientos bastante anteriores, lo que pasa que ninguno prosperó. Pues los vascos iban allí, hacían la temporada del bacalao y luego venían y lo vendían. Claro, para procesarlo, salarlo y todo eso necesitaban gente. Y entonces, ¿qué gente había ahí? Los indios algonquinos. Y entonces les pagaban. Les pagaban con sidra y con pan, porque para ellos era como algo que había venido marciano. No conocían las bebidas alcohólicas, no conocían el trigo, no conocían el pan, pues con eso estaban muy felices. Y entonces, claro, se entendían con ellos. Y entonces pasó que los algonquinos empezaron a hablar una mezcla de vasco. Entonces, actualmente en el idioma algonquino que todavía se habla, el que hablan algunas tribus de Canadá, tienen entre unas 500 y unas 1000 palabras de origen vasco. De hecho, se llama el idioma, uno de los que se hablan se llama el apeixa cobeto, que en euskera quiere decir los curas mejor. Porque en aquella época el saludo típico entre marineros era ¿cómo estás? Y la contestación era apeixa cobeto, los curas están mejor. Y esa le hizo gracia y es el saludo que utilizan actualmente en algunas lenguas algonquinas. Si esto pasa con los idiomas, ¿qué pasa con la comida? Si la gente cuando se junta a comer, pues imaginad. Tened en cuenta que todo lo que comemos en Occidente, todo lo que comemos, digamos, la cultura occidental, la cultura cristiana, viene de aquí. De esta zona que veis, una zona que toda la vida ha sido complicada, pero últimamente ya es que es imposible. En fin, aquí se domesticó el trigo, aquí se domesticó la cebada, aquí se domesticó la avena, aquí empezó a cultivarse la viña, aquí empezó a producirse aceite de oliva, etcétera, etcétera. Y esos son los alimentos que hemos llevado culturalmente. A ver, cuando vais a misa, se comulga con trigo, se bebe vino y cuando te vas a morir te ungen aceite, el santo óleo.
Si Jesús hubiera nacido en Pekín, pues hombre, comulgaríamos con arroz, beberíamos sake, bueno, el sake es japonés, sería vino de arroz pero chino. Y ahí te pondrían aceite de sésamo, no hay más. Lógico. O salsa de soja. Pero, y tened en cuenta que a medida que el cristianismo iba expandiéndose por el norte de Europa, había que cultivar viña, porque si no, ¿cómo tomas la comunión? Y había que plantar trigo. El trigo fue el primer cereal que llega a América por los misioneros, porque si no, no comulgaban. Lo dice claramente la Iglesia, una comunión válida tiene que ser con trigo. De hecho, ni siquiera puede ser sin gluten, porque se supone que el gluten forma parte indispensable del trigo. De hecho, ser celíaco y católico es bastante problemático. Pero bueno, básicamente toda la carne y todos los vegetales que comemos más o menos empezaron a criarse en esa zona. Sobre la carne hay bastantes excepciones porque el cerdo, las gallinas y tal son asiáticos, pero digamos legumbres y cereales vienen sobre todo de allí. Las zonas de domesticación del resto de especies son zonas muy concretas de varios puntos de los trópicos. Y además hay una cosa muy curiosa. Los idiomas más antiguos y que más se han expandido se parecen mucho, digamos que están localizados en origen en las zonas donde se domesticaron estos cultivos. ¿Por qué? Si tú domesticabas un cultivo y tenías una agricultura potente, tenías más comida. Si tenías más comida, tenías más gente. Si tenías más gente, te expandías. Y si alguien te molestaba, pues un buen espadazo y para adelante. Y por eso, casi los idiomas que se hablan actualmente, digamos los bloques de idiomas derivados del chino, el indoeuropeo y los idiomas del norte y de Sudamérica, los más potentes, los más originales, están muy cercanos a las zonas donde se domesticaron los cultivos más importantes. Obviamente este proceso de domesticación implicó un cambio. La domesticación implica coger una planta silvestre, ir seleccionándola, ir haciéndolo que cada vez sea más productiva y que cada vez sea más apetitosa. Ahora que está tan de moda lo natural, pues lo que tenéis arriba es el aspecto que tiene un tomate natural, de los que todavía crecen en los Andes. Si veis algún tomate natural, yo os recomiendo que no os lo comáis, porque son bastante tóxicos. Nada que ver con los tomates que conocemos ahora. Lo que tenéis arriba es el aspecto que tenía una sandía en el siglo XVIII. No os la recomiendo. Y lo de la derecha es un plátano silvestre. Básicamente es una bolsa de perdigones. ¿Habéis visto alguna vez una semilla del plátano? No tiene porque son estériles, son triploides. Es un híbrido de dos especies y por eso no tiene semillas. Es un híbrido de Musa balbisiana y Musa acuminata. Y bueno, el maíz silvestre es un hierbajo que se llama teosinte, que da esa espiga de ahí, que para comer maíz silvestre pasaríais un hambre que no veáis. A mí me encanta la zanahoria. En latín. ¿Alguien sabe latín? Venga. Los que ya tenéis mucha experiencia de vida, lo aprendisteis en el colegio. ¿Os enseñaron en el colegio cómo se llamaba naranja en latín? No es que no existía una palabra para la fruta, no existía una palabra para el color. Los romanos no conocían el color naranja. De hecho, conocían el azafrán, pero el azafrán lo consideraban de color amarillo. Y de hecho, una de las palabras que tenían para el azafrán, crocus, de ahí deriva groc, que es actualmente amarillo en catalán. Las zanahorias no eran muy conocidas en Europa cuando el Imperio Romano. Aparecen algunas en algún libro,
como una planta exótica extraña que venía de Oriente, porque claro, los romanos se expandieron mucho y entonces conocían cosas de Oriente, pero que las conocieran no quiere decir que fueran muy populares. Entonces sabemos que conocían la planta, pero no una planta popular. Pero lo más posible es que las plantas que conocían fueran como la de la izquierda, las zanahorias salvajes. Y sabemos que las primeras que llegaron a Europa no serían naranjas. ¿Por qué? Porque llamamos color naranja, no llamamos color zanahoria. Y las naranjas sabemos que llegaron con los árabes en época muy tardía, casi en el siglo XII o en el siglo XIII. Además llegaron como planta ornamental, ni siquiera se comían. Pero claro, ¿quién ha dicho que las zanahorias tienen que ser naranjas? De hecho, estamos muy seguros que las primeras que llegaron no eran naranjas. Pero bueno, si vais a AliExpress y ponéis zanahoria, os sale esta foto. Por eso los chinos dominan el mundo. Si comprarse una zanahoria es como elegir un tono de cabello, de pelo. Puedes elegir hasta el tono Pantone que quieras. Esto es como hacerse el tinte en la peluquería. Aunque esto está muy debatido y muy discutido, el origen de las zanahorias naranjas, aunque antes ya existían, pero digamos la popularidad viene de Holanda, de cuando la guerra de los 30 años de los españoles y los holandeses, cristianos católicos, el duque de Alba y todo eso, cuando al final los tercios se retiran y Holanda se convierte en un país protestante oficialmente, pues la familia real holandesa era la familia Orange. Y entonces, como homenaje a la familia real, se empezaron a cultivar zanahorias naranjas que no por casualidad siguen teniendo el color de la camiseta de la selección holandesa, que se llama la orange, no se llama la zanahoria, con lo cual eso te indica que el primer alimento con ese color que le dio el nombre al idioma, al color, fue la naranja, antes que la zanahoria. Ahora que está de moda el tomate de cada pueblo, el tomate tal, las variedades tradicionales, porque claro, el tomate de un pueblo es mejor que el tomate del pueblo que está a 8 kilómetros. Mejor y más antiguo y más sabroso. Y ahora se ha puesto muy de moda lo del tomate tradicional. Por ejemplo, aquí tenéis el tomate manzana negra. El primer tomate registrado en este caso de las Canarias. Tú piensas, vale, pero hombre, el tomate no vino de América. Colón vino de América, pasó por Canarias, dejó las semillas de tomate, luego se perdió y todavía están buscando sus huesos. Pero bueno, si visteis el documental, no os lo creáis. Pero en fin, seguimos. A ver, aquí hay dos cosas que no cuadran. Si el tomate viene de América, ¿cómo puede haber un tomate tradicional de Canarias? ¿De cuándo es esa tradición? ¿De 500 años? ¿De 400? ¿De 300? Estamos haciendo la subasta inversa. Diario de Avisos de Tenerife. Principios del siglo XX. Semilla de tomate manzana negra, en latas de 1 libra, importadas directamente de los Estados Unidos. Viuda e hija de Aureliano Llanes. Cualquier variedad tradicional, hace 1 o 2 generaciones, era una variedad comercial. De hecho, yo tengo un amigo que se dedica a la genética del tomate, se dedica precisamente a caracterizar variedades antiguas y dice que en todas las variedades antiguas siempre se encuentran introgresiones. Introgresiones son huellas que quedan en el genoma de un programa de mejora sistemática que no lo ha podido hacer un agricultor, que lo ha hecho una empresa de semillas. Dicho esto, si alguna vez queréis forraros, si estáis en el ayuntamiento de un pueblo pequeño, os regalo un generador aleatorio de variedades tradicionales. Es tan fácil como esto. Pensad en una hortaliza. Tomate, zanahoria, berenjena, cebolla, vale cualquiera. Un color. Tomate negro, cebolla azul, zanahoria blanca y un municipio de menos de 10.000 habitantes.
Con eso sale un nombre de variedad tradicional que parece que esté buenísima. Pensadlo, decidme un pueblo de menos de 10.000 habitantes. Alguno habrá, yo os puedo decir de los de mi zona. No sé, el Verger es un pueblo que tiene, creo que son 3.000 habitantes. Cabezón de la Sal. Imagínate el tomate rosa de Cabezón de la Sal. ¿A que parece que esté bueno? Este lo pones en un mercado ecológico y te lo quitan de las manos. Ponete ese cartel. Id jugando con el nombre de la hortaliza y el color y el nombre del pueblo. Y todo parece que esté buenísimo. Todo parece que sea de toda la vida. No hay más. Pero bueno, crear mitos es fácil. Y hombre, para prueba, este es el famosísimo cuadro de Alberto Durero, de Adán y Eva, en el paraíso, con una manzana en la mano. Por supuesto, la manzana la tiene Eva y tal y cual. Pero por supuesto, todos habéis leído en la Biblia el mito de Adán y Eva, ¿no? Ya habéis leído lo de la manzana. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis leído la Biblia? El tema esto. Venga, que yo fui a catequesis de joven. Y ahí pone lo de la manzana de Adán y Eva. Me dicen por ahí que no. ¿Estáis de acuerdo? Venga, os lo repaso. La serpiente le dijo a la mujer. Esto está cogido de la de Reina Valera, que es una de las traducciones más populares. También está la Nácar Colunga, pero vamos, esta es la que tenía yo en casa. No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. A ver, sabemos que no pudo ser una manzana. ¿Por qué? Porque en la época en la que se escribe el Génesis no había manzanas en el Mediterráneo. Las manzanas vienen de China, de una zona que se llama Xinjiang, del interior de China. Vinieron con la ruta de la seda, pero vinieron algún milenio después. La manzana es una fruta que no es originaria del Mediterráneo, pero curiosamente, ¿cuál es una de las primeras frutas que se domestican en el Mediterráneo? La higuera. Lo cual es lógico. Hombre, si se visten con la higuera, no iban a tener un manzano y una higuera al lado. Por un principio de economía. Dicho esto, este detalle lo sabía mucha gente. Por ejemplo, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando pinta a Adán y Eva, pinta a la serpiente en una higuera. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué? ¿De dónde sale el tema de la manzana? Parece ser que sale de la primera traducción de la Biblia en latín que la hace San Jerónimo, que es la conocida como la Vulgata. San Jerónimo era santo, era doctor, pero parece que de latín flojeaba un poquito. Entonces, malus, en latín, como adjetivo, es malo. Árbol del bien y del mal. Malus, en latín, como nombre, es una fruta esférica. De hecho, actualmente el nombre científico de la manzana sigue siendo malus. Entonces parece que confunde el malus sustantivo con el malus adjetivo y de ahí viene la tradición de asumirlo como manzana, aunque en la Biblia no habla de manzanas en ningún momento. Luego está lo de la comida típica, que esto es muy divertido. Mirad, esto es el aspecto que tenía el mundo en el año 1000, más o menos. ¿Qué pasaba en Europa? En Europa estaba el feudalismo. Europa estaba fragmentada en pequeños reinos y eso era un problema para el comercio. ¿Por qué? Pues porque, hombre, cada mercancía que pasaba de un sitio a otro tenía que pagar impuestos, habían países que no dejaban pasar, habían tal, y entonces había mucha autarquía. Digamos que las rutas comerciales a larga distancia que existieron durante todo el Imperio Romano se colapsan. ¿Pero qué pasaba en el sur?
estaban los árabes. Desde Finisterre hasta la India se hablaba un solo idioma, que era el árabe. Y había libertad de movimientos. Consecuencia, el arroz, el azúcar, las espinacas. Todo eso llega por el corredor mediterráneo. Por el corredor árabe, perdón. Corredor mediterráneo no existe, lo estamos pidiendo, pero no hay manera. Y curiosamente, de eso que sucedió en el año 1000, queda algún resquicio. Yo hace mucho tiempo, en el 92, estuve de estancia en verano con una familia de Estados Unidos. Era Estados Unidos, pero la familia era de origen nepalí. Javier, ¿qué tal? Y un día me dicen, voy a hacer comida nepalí. Y yo, me encanta, a mí me encanta probarlo todo. Yo comida nepalí, ya me imaginaba yo cortándole el cuello a la cabra y luego jugando al fútbol con la cabeza, una cosa así. Dicho sea de paso, esto es típico, pero de Afganistán, no de Nepal. Pero bueno, yo en aquella época lo confundía todo, me sonaba todo a lo mismo. Y entonces me ponen la comida típica nepalí. Y yo me quedo mirando. Y esto es lo que hace mi madre en verano cuando íbamos a la playa, que luego las calientan en el horno y ya está. Pimientos rellenos de arroz. Esto. Vamos. Claro, ¿cuál es el problema? Los pimientos vienen de América, pero el arroz es un alimento típico del corredor árabe. Y por eso aparece recetas muy típicas, las puedes encontrar en la comida asiática, en la comida mediterránea, pero es que incluso en la comida rusa o en la comida ucraniana se encuentra exactamente la misma receta. Tomate en italiano, esta es fácil, ¿cómo se dice? Pomodoro, que significa manzana de oro. ¿Manzana de oro? ¿Cuáles serían los primeros que llegaron a Italia? ¿Podríais señalarlos? A veces el nombre representa una realidad puntual de un momento de la historia, luego se ha quedado el nombre, la historia ha cambiado y actualmente el tomate se asocia con el color rojo, pero el nombre lo asocia todavía con el color amarillo. Berenjena en inglés americano, en inglés es aubergine, pero en inglés americano es eggplant, que significa planta huevo. ¿Se parece la berenjena a un huevo? ¿Cómo serían las primeras berenjenas que se plantaron en Estados Unidos? Así. Yo, por cierto, las he probado, estas se cultivan mucho en mi zona. Son como las otras, pero blancas, pero saben igual. Con el descubrimiento de América hubo un problema, que es que hubo que dar un montón de nombres a cosas nuevas. Y entonces a veces lo que se hacía era coger el nombre que utilizaban los nativos. Chocolate, aguacate, maíz, ananas, esos nombres de origen nativo. Pavo, el nombre nativo es guajalote, que todavía se utiliza en México. Pero aquí le llamamos pavo, pero ¿sabéis lo que era el pavo en Europa? El pavo real. De hecho, se le tuvo que cambiar el nombre al pavo y ponerlo lo de pavo real. Pero los únicos pavos que habían aquí eran los pavos reales. Las piñas, ¿de dónde viene la palabra piña? De pino. Pero ¿qué pasa? Que se parecían y al final la piña de fruta le quitó el nombre y al final tenemos que decir piña de pino. Y las alubias, que es un tema más complejo, sabéis que alubias se llaman judías, se llaman... La historia de por qué las alubias aquí les llamamos judías es un poco oscura y muy larga, pero bueno, en el libro la cuento. En fin, incluso algunos son confundidos, adaptados. Por ejemplo, patata viene de papa y batata, que son dos plantas diferentes. La papa es la patata y la batata es el boniato.
Gall d'indi, que es como se llama en catalán el pavo, es gallo de Indias. Ni es un gallo ni viene de la India, pero bueno. O blat de moro, que es trigo del moro, del árabe. Son nombres confundidos. En inglés, al maíz se le llamó al principio también Turkish wheat. ¿Por qué? Porque en aquella época, acordaros, en la Edad Media, casi todos los alimentos exóticos venían de los árabes, del mundo árabe, por lo del corredor árabe. Entonces, cuando aparecía un alimento exótico en una mesa, ¿a quién le echaban la culpa? A los árabes. Y entonces, por eso, muchos nombres de productos que vienen de América tienen nombre o turco, o árabe, o moro. Básicamente por la costumbre. Pomme de terre, en francés, patata, manzana de tierra. Y tomate, que ya hemos dicho que tomate en México, en náhuatl, era un genérico, y aquí es específico de una sola planta. Y bueno, vamos a adelantar un poco, llegamos ya al siglo XX, que se hace tarde. Pizza. Seguro que todos habéis comido alguna vez pizza en la vida, ¿no? A mí me hace gracia cuando una cadena de supermercados sacó pizzas de la abuela. Mi abuela no se comió una pizza en su vida, ni sabía lo que eran. Porque aquí hace 30 años una pizzería era como hoy un restaurante iraní o vietnamita. ¿De dónde sale la pizza como un alimento tan cotidiano? ¿De dónde sale la pizza que ya te la venden en el supermercado? Bueno, la pizza en origen era una comida típica de Nápoles, solamente de Nápoles. Y era una comida de pobres. De hecho, Carlo Collodi, autor del Pinocho, dice que en uno de sus cuentos menciona la pizza como un alimento asqueroso para pobres. Y hay algunas referencias en la literatura, ya os digo, ninguna es buena. La pizza más típica, la única que se hacía era la marinara. La marinara era la que llevaban los pescadores cuando venían del mar. ¿Qué tenía la pizza marinara? La masa de la pizza, aceite y orégano. Nada del mar, porque se llamaba marinara porque era la de los pescadores y ya está. La historia / leyenda / tradición dice que el rey Humberto de Saboya, o Vittorio Emanuele, bueno, un rey italiano, de Saboya era seguro, había oído que en Nápoles había una comida muy típica y su mujer quería probarlo. Entonces fue a Nápoles y pidió que le sirviera una pizza. Pero claro, cuando se lo dijeron al pizzero, dijo, ¿cómo le voy a poner esto tan pedestre a un rey? Voy a adornarlo un poco. Total, que le puso tomate rojo, le puso un poco de queso blanco y le puso orégano. La bandera de Italia. ¿Y cómo se llamaba la esposa del rey Humberto? Margarita de Saboya. Y de ahí sale la pizza Margarita. Esas eran las únicas dos pizzas que había. La Margarita, que era, digamos, el no va más, la de los reyes, y la marinara, que era la de cada día. Y ya, y era una comida típica de Nápoles, y así fue durante casi 2 siglos. Pero llega la Segunda Guerra Mundial. Llega la Segunda Guerra Mundial y conquistar Italia fue bastante complicado porque es muy montañosa y la invasión empieza por el sur. Y llega la batalla de Monte Cassino, que fueron 4 meses, que fue lo que al final se pudo conquistar Roma. Durante ese tiempo los americanos estuvieron en Nápoles, mucho tiempo. Nápoles no había mucha comida, que se comía pizza marinara. Entonces los americanos fue cuando conocieron la pizza marinara. Cuando vuelven a Estados Unidos, pues la pizza, ¿dónde había? En los barrios italianos, porque había muchísima inmigración italiana. Pero de ahí no salía. Entonces es cuando los americanos, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, van a los barrios italianos porque echaban de menos comer pizza que la habían conocido en Nápoles. Si la invasión de Italia, en vez de ir por el sur, hubiera ido por el norte, ¿cuál es el plato típico de la zona de Génova y Liguria? La focaccia, que es con masa gorda,
Si la invasión de Italia en la Segunda Guerra Mundial hubiera sido por el norte, hoy tendríamos telefocaccia o focaccia hat. Pero como fue por el sur y estuvieron en Nápoles, es lo que hay. Y aquí vamos a entrar en un tema peligroso. ¿Qué antigüedad le ponéis a la paella? Vamos a hacer una deconstrucción como franadería. Se supone que la paella puede ser tan antigua como su ingrediente más antiguo. ¿Estáis de acuerdo? No puede haber un ingrediente que sea más reciente que la paella. Conejos. No hay problema. De hecho, cuando los fenicios llegan a la península ibérica, ven un animal que no saben lo que es, pero como ellos en África conocían a los damanes, dicen, uy, este animal se parece a un damán. Y entonces le llaman como damán, ¿sabéis? Parece ser que damán, yo fenicio no hablo, pero parece ser que damán se llamaba algo así como Ispiña. Y entonces tierra de damanes era Ispiñá. Claro, llegan los romanos a Hispania. ¿Cómo representaban los romanos a España? Pues era una señora con una rama de olivo, apoyada en un lecho de rocas. A ver, adivináis. Si España es una señora, el lecho de rocas es los Pirineos. Los Pirineos, que se supone que era la tumba de Pirene, que era una de las novietas de Hércules, que Hércules la dejó, se suicidó por la pena y, como estaba fortachón, le construyó un mausoleo que son los Pirineos enteros. Y un conejo. Hispania, el origen etimológico que más o menos todo el mundo está de acuerdo es tierra de conejos. No sé, mira, hoy que es 20N, hubo una época que en la bandera teníamos un águila. Era un conejo lo que teníamos que haber puesto. Históricamente lo que tiene sentido era tener una bandera con un conejo, que es el nombre del país. Es que hemos perdido una oportunidad. El pollo no hay problema. Desde el siglo II antes de Cristo, que llega, curiosamente el pollo empieza como un animal mitológico, un animal que estaba en los templos. ¿Por qué? Porque cantaba al sol, se ponía cara al sol y se ponía a cantar. Mira, joder, 20N, estoy yo, esto está derivando muy mal, pero en fin, seguimos. En Egipto el pollo no se comía, porque ¿cuál era el mayor dios de Egipto? Ra, que es un dios solar. ¿Qué hacen los gallos cuando sale el sol? Cantan. Entonces para ellos era un animal sagrado. Luego pasa a Roma, en el siglo III tienen una crisis y dicen, trae el pollo para acá, que hay hambre. Y es cuando se empiezan a comer los pollos, en Roma. Azafrán, se conoce desde la antigüedad, no hay problema. Arroz, siglo IX con los árabes, ya vamos adelantando el reloj. Los garrafones de paella, americanos, siglo XV. Ya no podemos... La prehistoria no había paella con garrofón. Bueno, ¿podemos decir que es un alimento del siglo XV? ¿Falta algo? No, el aceite, los romanos, España exportaba aceite en la Tarraconense a Roma. A ver, cuadro, vieja friendo huevos de Velázquez. He tapado estratégicamente una parte del cuadro que es donde está la sartén donde frío los huevos. ¿Os acordáis cómo era la sartén? La tenéis en la cabeza, intentad recordarla. Haceros una imagen mental de la sartén. ¿Ya más o menos tenían la sartén en la cabeza? 3, 2, 1... ¿Se parecía a esto? ¿Se parecía a esto? Una sartén de hierro con el fondo plano no era la que utilizaba la señora del cuadro. ¿Por qué? ¿Puede ser que no hubiera llegado la revolución industrial? ¿Y puede ser que no hubiera industria del hierro? ¿Y que la gente utilizara el barro en casa porque el hierro era una cosa rarísima y que no se podía conseguir?
La paella no había paella. ¿De dónde son, de cuándo son las primeras recetas de paella? Del siglo XIX, curiosamente coincidiendo con la revolución industrial. Porque antes de la paella no había paella. Y la paella, hasta que no llega la industria del hierro con la revolución industrial, no puede existir. De hecho, las primeras paellas básicamente son sartenes. Esto es la ilustración más antigua que he encontrado en la literatura sobre alguien haciendo paella y mirad la sartén que tenía. Y de hecho estuve buscando sobre el origen de la paella y estuve mirando, soy tan friki que estuve en un museo, en el Museo Thyssen de Málaga, que tiene una colección muy buena de pintura del 19. El único idiota que ha estado allí en septiembre en Málaga y en vez de irse a la playa se va a un museo a buscar paellas, lo tenéis aquí presente. Y estuve cuadro por cuadro y efectivamente mirad que aquí, a ver esto, la luz, aquí. Epa. Aquí hay una y aquí hay otra. Se utilizaban originalmente para freír churros, buñuelos, rosquillas, y a alguien se le ocurrió poner allí el arroz. Pero es que ni siquiera en origen la paella se utilizaba para hacer paella. Eran sartenes con dos asas. Las primeras que se utilizaban eran las sartenes típicas. Vamos, que la paella originalmente era un arroz en sartén. Chorizo. Bueno, como en Valencia diga que la paella lleva chorizo, ya no puedo volver. Vamos, si os ponen una paella con chorizo, os mandan a Madrid ya exiliado. La paella lleva chorizo, vamos, en Valencia te dicen que no. Vamos a hacer otro experimento mental. Los que ya tenéis cierta edad, los que recordáis, cuéntame. Los que vivisteis, cuéntame allá en los 70, la primera temporada, no la de ahora que ya están en el futuro casi. Los que recordáis los años 70 y los años 80. Vamos a hacer memoria. ¿Qué libros había en cualquier casa? En cualquiera. Libros en general. A ver si estamos de acuerdo. Una Biblia. Todo el mundo tenía una Biblia en casa. No sabría nunca, pero estaba. El Quijote. Lo mismo, tampoco sabría nunca, pero estaba. No me lo preguntéis, pero estaba también. Y si no estaba había uno de Juan José Benítez, y si no, uno de Erich von Däniken. Pero alguno de esos estaba. Estaba en casa de mi abuela, por cierto. Nunca lo entendí. Pero ahí estaba. Había una revista. ¿Os acordáis cuál era? Estaba en casi todas las casas. Una enciclopedia. El listín de teléfonos, por supuesto. ¿Y qué libro de cocina había? En casi todas las casas. Era este. ¿Estáis de acuerdo que ese era el libro de cocina más popular de España en los años 70 y 80? ¿Alguien ha buscado las recetas de paella que salen en el libro de cocina más popular de España? Ya lo he hecho yo por vosotros. Hay 3. Las 3 llevan chorizo. Las 3. La paella sencilla, la paella de pollo y la paella con ropezones de cocido, las 3 son con chorizo. Curiosamente, la receta más antigua de paella se encuentra en un libro de cocina francés, se llama Gris à la Valencienne, arroz a la valenciana, y lleva chorizo también. ¿Qué es lo que es definitorio de la paella? No son los ingredientes, porque las primeras recetas tienen muchísimos ingredientes, no como ahora, que lleva muy pocos. Lo que es definitorio es que el arroz sea amarillo y que esté suelto, que no sea un puñetero risotto, básicamente. Pero bueno, os reís mucho de la paella. Esto es una fabada. ¿De qué siglo es la primera receta escrita de la fabada? ¿Del siglo IX antes de Cristo? Que las faves vinieron de América. Siglo XV, XVI, XVIII.
¿Sabéis de cuándo es la primera receta escrita de la paella? De esta señora, de Emilia Pardo Bazán, en su libro La cocina española tradicional, publicado creo que fue en 1912. La primera receta escrita de la fabada es del siglo XX. Y esto hay. Antiguamente hay 2 recetas anteriores, pero están en recetarios de restaurantes y también son del siglo XX. Son anteriores, pero ninguna es del siglo XIX. Por lo tanto, la cocina tradicional es de hace varios días. Muchas gracias. Todo esto lo cuento en este libro. ¿Hay preguntas? Muchas gracias por esta conferencia. Hemos viajado, hemos comido y hemos aprendido. Más no te podemos pedir. Ahora sí que es el público el que empezará a realizarte preguntas. Así que tienen ustedes la palabra. Hola. Al principio dijiste que el tomate originalmente era tóxico. Si era tóxico, ¿por qué se cultivó? A ver, tomate es una planta de la familia de las solanáceas, igual que la patata, igual que el pimiento, igual que la berenjena. Es una de las solanáceas americanas, que son el tomate, la patata y el pimiento, porque la berenjena es solanácea, pero es de origen indio. ¿Qué pasa? Pues que la gente tiene hambre y cuando tienes hambre haces ensayo y error. No todas las variedades son igualmente tóxicas y luego si encuentras alguna que no es tóxica, esa es la que seleccionas. ¿Tú sabes eso que dicen que tienes más hambre que el primero que se comió una ostra? ¿Un caracol? Pues eso hay. Además el tomate tiene una historia muy curiosa que es muy larga, pero te la voy a resumir. El tomate es nativo de los Andes. En quechua, que es la lengua de los incas, de los Andes, no hay ninguna palabra para el tomate. No lo cultivaron. El tomate empieza a cultivarse en México. ¿Por qué? Porque había intercambio comercial entre México y entre el Imperio Inca y el Imperio Azteca y posiblemente en algún intercambio llegó alguna semilla de tomate y empezaron a cultivarla. O sea que eso es. La historia es un poco más compleja, pero te la he resumido. Gracias. Siguiendo con el tomate, una curiosidad, una pequeña curiosidad que he tenido siempre. Yo he sido maestra y en el colegio tenía muchos libros ingleses para niños. El tomate venía como fruta, clasificado como fruta, pero yo siempre pensé que el tomate era como, pues, como una hortaliza, como un... No fruta, no sé cuál es la diferencia botánica. A ver, si eres un botánico, el tomate que te comes es la fruta de la planta. La fruta es la parte carnosa que rodea la semilla, definida por un botánico. Técnicamente y botánicamente el tomate es una fruta. Hay un juicio muy famoso en Estados Unidos a principios del siglo XX de que un importador de tomates quiso que se definiera como fruta por un tema de pagar menos impuestos, porque las frutas tenían un impuesto y las hortalizas otras. Hubo un juicio y se definió que comercialmente el tomate no es una fruta porque digamos que no es dulce y no se come como se comen las frutas, pero desde el punto de vista botánico es la fruta de la planta del tomate. Sí. La patata no. La patata es un tubérculo, es la raíz. Pero berenjena, tomate y pimiento son frutas. Pero vamos, esto es hablar botánico, no necesariamente como gastrónomo. ¿Por qué los transgénicos tienen tan mala fama? Pues porque hay gente que ha dicho cosas de ellos que no eran ciertos. Lo que pasa que luego, 30 años después, ya se han olvidado. A ver, los transgénicos, y no quiero alargarme, y esto es un tema de otro libro, simplemente son una tecnología que metes un gen de un sitio
de un bicho y lo metes en otro. Ya está, no hay mucho más. Eso se empezó a utilizar en agricultura en los años 90, se empezó a utilizar en Estados Unidos, en Sudamérica y tal. Empezó a utilizarse en Europa sin problema, pero se hizo una campaña por parte de algunos grupos ecologistas básicamente por un tema de marketing, porque ya se había acabado la campaña de las ballenas y la de las nucleares. Ya está. ¿Qué pasa? Que esa campaña, que en un principio no tuvo demasiado éxito, porque de hecho aquí se empieza a cultivar maíz transgénico y se autoriza sin ningún problema, viene la crisis de las vacas locas, la gente se asusta mucho con todo el tema de la comida y esa campaña en Europa triunfa. Y entonces se establecen unas leyes muy restrictivas. Y entonces aquí tenemos una ley que no se permite sembrar transgénicos, pero sí que se permiten importar y comercializar. Más de 100 variedades. De hecho, nos han hecho creer que todo el mundo está asustado de los transgénicos. Podemos hacer un experimento muy sencillo. Ahora tenemos una ley que obliga a etiquetar si un alimento contiene más de un 1% de transgénicos. Cuando vais al supermercado buscáis la etiqueta a ver si lleva transgénicos y encontráis muchos. Id a un supermercado asiático o a un supermercado de productos latinos y mirad las salsas de soja o las harinas de maíz, que es muy divertido. Pero bueno, si os preocupan los transgénicos, os habéis inyectado una vacuna que era transgénica y aquí estamos todos. Y no me digáis que no os habéis vacunado, porque aquí se ha vacunado hasta Miguel Bosé. Porque si no, los números, a mí, si no, los números no me salen. Viendo el número de vacunas que se han puesto y viendo tal, yo divido y hasta Miguel Bosé se ha vacunado. Si no, no me cuadran las cuentas. Hola, una preguntilla. De cara, por ejemplo, a 50 o 100 años, al ritmo que va la población mundial y al ritmo que va el clima, ¿seguiremos comiendo lo mismo, con los mismos sabores y el mismo valor nutritivo que los alimentos que tenemos ahora? No, pero es que te puedo hacer la pregunta al revés. ¿Hace 100 años comíamos lo mismo, con los mismos sabores, con el mismo valor nutritivo? No. Hace 100 años en España se pasaba un hambre que no veas. Y tú ibas a cualquier pueblo de España con un mango o con un aguacate y yo creo que la gente lo rodeaba y lo miraba por si explotaba, porque no habían visto ninguno. Dentro de 100 años tendremos alimentos que no conocemos ahora, serán diferentes, los sabores serán diferentes y ya te digo yo que serán más nutritivos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos herramientas que nos permiten seleccionar específicamente hacia dónde queremos ir. Entonces la comida será más nutritiva y tendrá que ser más fácil desde el punto de vista ambiental de producir. Y de hecho es una de las cosas que se está investigando, reducir el costo energético de la producción de comida. Te puedo decir ahora mismo para producir una tonelada de maíz se utiliza 8 veces menos tierra que en los años 40. Y la tendencia va a ser a utilizar cada vez menos tierra para producir más comida. Por ejemplo, con granjas verticales o con cultivos hidropónicos. Muchas gracias. A usted. El mito de que el arroz de ahora está quitando el hambre en el mundo. 25% de la gente en el planeta Tierra consume solamente o básicamente arroz. El 25%, que son muchos millones. Problema, el arroz no es un alimento completo ni es muy nutritivo. Entonces, de ese 25%, la gente más pobre, la gente que estamos hablando que vive con 1 euro al día, tiene problema principalmente de vitamina A. Porque el arroz no es una fuente de vitamina A, pero si solo tienes arroz y no tienes nada más, pues claro, dices, bueno, que coman un mango, que coman una zanahoria. Pero no somos conscientes que hay partes del planeta que es un lujo, o que directamente no hay. Porque claro, aquí hay zanahorias, pero hay partes del mundo que no. Por eso se hizo el arroz dorado, que es el arroz con vitamina A, y ya se está comercializando en algunos países.
A ver, sabemos que de América vinieron muchas cosas, la patata, el tomate, el maíz, el chocolate, etcétera. Y muchas frutas pues que están viniendo ahora, ¿no? Porque que si el kiwi, el aguacate, el mango, todo eso también viene de allá. El kiwi viene de Asia. De Asia. Ah, vale. El kiwi se llama Actinidia chinensis porque precisamente viene de la China. Muy bien. Pero el resto sí que vienen de América. Pero he oído que todavía quedan en la Amazonia por ahí frutas que aquí no conocemos y que en el futuro que vendrán. ¿Es cierto eso? Sí. A ver, en la Amazonia no. Yo en septiembre estuve en Colombia, que he ido muchas veces. No hace falta irse al Amazonas, vete al supermercado de Bogotá y verás un lulo, que yo no sabía lo que era hasta que no fui allí, o un tomate de árbol. Y bueno, yo la primera vez que fui a Vietnam y vi una pitaya, que fue en el año 2000, no sabía lo que era. Ahora ya hay aquí. Pero en el año 2000, ¿quién sabía en España lo que era una pitaya? Yo la vi y no sabía si se comía o eso explotaba. Entonces, si van a venir frutas nuevas, seguro. ¿Por qué no se comercializaron cuando estuvo Colón, ¿no? Que trajeron las patatas y todo eso, y estas otras, ¿por qué no las trajeron? Pues por diferentes motivos, porque no las encontraron en ese momento, nadie se interesó por ellas, pensaron que era un alimento menor. El mejor ejemplo es la quinoa. La quinoa se ha puesto de moda ahora, pero era un alimento típico de pobres de Perú y de Ecuador. ¿Por qué? Porque crece en la peor tierra. Problema que se ha puesto de moda, se han puesto a producir en masa para importar a Europa, ha subido de precio y ahora los pobres ya no pueden comer quinoa. Con lo cual ha perdido, porque la quinoa tiene de bueno que es una planta muy nutritiva, tiene una cantidad de proteína muy alta. Pero bueno, ¿os acordáis de las bayas de goji? Hace 10 años, vamos, ¿cómo había podido sobrevivir la civilización sin bayas de goji? Aparecieron y desaparecieron, pues mira que estaban malas, pero nadie se atrevía a decirlo. Hay también modas. Sí. Tengo otra pregunta. En la Edad Media, ¿qué comía la gente humilde? Porque antes Poco. de ir Colón a América y antes de que vinieran los árabes y trajeran por la ruta de la seda o eso, todas las cosas nuevas, ¿no? Los animales eran para los nobles, para los Y el reyes. trigo y la cebada era también para los nobles y los ricos. El trigo era un lujo. Una barra de pan blanco era un lujo. Lo que se comían eran cereales que aguantaban lo que fuera, como el mijo, la daza, el vero, el yero, que no te suenan de nada. Curiosamente, adaza, mijo, que son cereales, digamos, muy silvestres y muy nutritivos, cuando llegan las primeras plantas de América, se empiezan a sembrar en huertos, digamos, que tenían los paisanos, que un paisano era el que arrendaba las tierras del señor. ¿Por qué? Porque todo el trigo se lo quedaba el señor. Y por eso en gallego maíz se llama millo, porque empezaron sembrándose como cereales, digamos, piratas. Cereales que no tenían que pagar impuestos porque se los quedaba o la iglesia o el señor. Pero se comía poco y mal, en general. Buenas tardes. ¿Nos podrías hablar un poquito del pasado, presente y futuros de los lácteos? Porque han llegado tarde y es un producto caro. No han llegado tarde. Han llegado tarde, quiero decir, A ver, modernos. hombre, la edad de piedra, si te parece tarde, sí, bueno, no llegaron con los dinosaurios, pero han llegado en la edad de piedra. Bien. A ver, los lácteos van a seguir consumiéndose durante mucho tiempo. Ten en cuenta que los lácteos están tan presentes que han modificado la genética humana. Y te explico. Actualmente las poblaciones europeas, africanas y árabes no tienen problemas para consumir lácteos durante toda la vida. Y hay intolerancias a la lactosa, pero es un porcentaje relativamente bajo. En cambio, te vas a Asia o te vas a América y prácticamente el 90% de la gente es intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Muy fácil. Todo depende de que seamos descendientes de tribus que en la edad de piedra domesticaron cabras o vacas. Los europeos, los africanos y los árabes somos descendientes de pastores. En América no habían animales domésticos. De hecho, alguna carne típica de América, cerdo, ternera, todo lo que vino de Europa.
Por eso los nativos americanos siguen siendo intolerantes. Es decir, llevamos tanto tiempo comiendo leche que hemos seleccionado los genes que nos permiten digerir la lactosa de adultos. Y en el futuro, pues va a seguir habiendo productos lácteos. Nunca vamos a renunciar a ellos. Hola, buenas noches. Mire, una pregunta. ¿Qué hay de cierto en combinar un cereal con una legumbre y que en la bioquímica, en el cuerpo, produzca una proteína de alto valor? Un cereal, por ejemplo, arroz con frijol, que eso se come mucho en Hispanoamérica. Es cierto, por un tema. A ver, es cierto, pero salvo que seas vegana, si comes carne, comes pescado, comes huevos, ya no hace falta. Es cierto, a ver, los cereales, uno de los problemas que tienen es que no son una fuente buena de proteínas. ¿Por qué? Pues porque las proteínas no tienen todos los aminoácidos que necesitamos. Las proteínas que vienen de los cereales o de las legumbres. Entre cereales y legumbres se compensan porque el aminoácido que le falta a una lo tiene la otra y el que tiene la otra le falta a la una. Por eso es tan famosa la soja y la quinoa, porque son, entre los vegetales, las fuentes de proteína de mayor calidad. Si comes soja, si comes quinoa, ya no tienes, y eres vegano, que no tienes ningún tipo de proteína animal, ya no tienes tantos problemas con el equilibrio. No, lo comentaba porque en Hispanoamérica la gente, hay muchísima población que no es vegana, sino pobre, y comen arroz con frijol y unas tortillitas de maíz, que aquí las comemos aquí también. Tortillas. Tortillas de maíz, y no comen segundos platos y están tan sanos. Quiero decir, no comen alguna vez pollo, pero no es que sean veganos, es que son pobres. Y combinan eso siempre y bueno, ahí se les ve más o menos sanos. Sí, básicamente es cierto. El aminoácido que le falta a una lo tiene la otra. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más, ¿sí? Ah, perdón. Sí, hola, buenas noches. Quería preguntarle si considera que es un problema de cara al futuro el que la globalización en la agricultura y que se impongan una serie de semillas, digamos, más o menos comerciales, eso contribuye a que desaparezcan muchas variedades que se han cultivado en las diferentes zonas. Eso puede suponer, desde el punto de vista científico, un empobrecimiento de la variabilidad genética. A ver, sí pero no, o no pero sí. Y le explico. Sí que es verdad que cada vez hay menos semillas. ¿Por qué? Pues por un motivo muy lógico. Si hay una que funciona mejor o hay una que se vende más cara, pues obviamente el agricultor, que es un profesional, prefiere utilizar la que más rendimiento le va a dar, porque a fin de cuentas es su trabajo y todo el mundo quiere sacar. ¿Qué pasa? Cuando viene una variedad nueva, pues todo el mundo quiere la variedad nueva si es la que mejor funciona. Y eso hace ahora mismo, por ejemplo, el mayor problema lo tenemos con el cultivo de plátano. El cultivo de plátano, todo el plátano que se siembra en el mundo prácticamente pertenece a una sola variedad, que es la Cavendish. ¿Por qué? Porque está muy bueno y porque no tiene pepitas, porque ya habéis visto cómo es el plátano silvestre. ¿Vosotros comeríais un plátano que pareciera estopa, que estuviera duro? Pues por eso se siembra la Cavendish. Claro, el problema es que la Cavendish es muy sensible a un hongo que se llama Fusarium y no hay variabilidad genética. Y entonces eso es un problema serio para el cultivo de plátanos. Pero la variedad genética, a ver, se ha perdido, pero no está perdida. Tenemos colecciones de semillas impresionantes. Por ejemplo, en Valencia, donde yo trabajo, en el instituto al lado, tienen la colección más grande de Europa de cucurbitáceas, de calabaza, de pepino, de tal. En Valencia tenemos otro stock de colecciones de cítricos. En España repartidos stocks de cepas de viña, hay todos los que quieras.
¿Sirve para algo? Se están utilizando, por supuesto. Muchas de las variedades nuevas que se están utilizando, sobre todo genes de resistencia, se están sacando de variedades antiguas. Entonces, a pesar de que es cierto que hay pérdida de biodiversidad simplemente por un tema de presión del mercado, a la vez se están intentando recuperar variedades antiguas, pero por un tema de una necesidad de genes, principalmente resistencia a enfermedades. Bueno, pues muchas gracias, don José Miguel Mulet, muchas gracias, doña Ana Quirce. Les esperamos, muchas gracias a todos ustedes, a los que nos han seguido virtualmente. Les esperamos todos los días en el Ateneo de Santander, pero no olviden que la segunda conferencia del Instituto de Física de Cantabria es el día 11 de diciembre, así que por favor apúntenlo en sus agendas. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.